Hay una idea que resulta casi insoportable para cualquiera que ame la historia o la literatura, pensar que la mayor parte de lo que escribieron los antiguos ha desaparecido para siempre. Cuando pensamos en Homero, Sófocles, Tito Livio o Cicerón, creemos contemplar el legado del mundo clásico, pero la realidad es otra. Lo que ha sobrevivido es apenas una pequeña isla en medio de un océano de obras desaparecidas. ¿Por qué unos textos llegaron hasta nosotros y otros no? ¿Fue cuestión de guerras, incendios, censura, religión o simplemente la mala suerte? ¿Qué libros cambiarían nuestra visión del pasado si aparecieran mañana? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast en Historias sin Pretensiones. Hoy vamos a hablar de todo esto de obras perdidas en la antigüedad con el historiador Luis Manuel López Román, autor de obras como la saga de Marco Lemurio, una serie de novela histórica con elementos de misterio y terror ambientada en la Roma republicana. Ahí tenemos Oscura Roma, La sangre de Baco, El templo de las sombras o El reino de los muertos. Y últimamente, famoso por sus obras sobre Tiberio Graco, tribuno de las legiones, o Tiberio Graco, tribuno de Roma. Y vamos a recorrer bibliotecas desaparecidas, manuscritos olvidados, papiros carbonizados y algunos de los mayores misterios de la historia de la literatura. Bienvenido, Luisma, muchas gracias por estar aquí otra vez. No sé si me he dejado alguno de tus numerosos libros, pero ahí están como muestra. Muchas gracias, Toño. Pues un placer, como siempre, charlar un ratito contigo de estas cosas, que además esto no es tan habitual, porque es un tema que muchas veces a los que nos gusta la historia nos olvidamos que la historia se hace con fuentes. Y por desgracia hemos perdido una gran cantidad de fuentes, sobre todo los que nos dedicamos a la antigüedad. Entonces, bien está dedicarle un ratito a hablar de las fuentes que nunca vamos a poder utilizar porque se nos han quedado por el camino. Bueno, pues Luisma ya la tercera vez que vine al canal. Estuvimos hablando de sus libros de Tiberio en su momento, cada vez que lo fue sacando, y ahora vamos a hablar de un tema, bueno, es historia de romanos, por mucha parte también es, pero un poquito más amplia. Cuando uno escucha que hemos perdido una enorme parte de la literatura antigua, cuesta creerlo, la verdad es que te quedas así un poco y deberíamos ser conscientes. O sea, ¿realmente es tan grande la parte desaparecida? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Pues es complicado porque, claro, no tenemos tampoco datos muy fehacientes y muy claros acerca de lo que se ha perdido, pero hay autores que hablan de que si nos centramos únicamente en el mundo clásico, que es de lo que yo voy a hablar, de Grecia y de Roma, pues se calcula que alrededor de un 90% de toda la literatura que se produjo en la antigüedad, desde el arcaísmo griego hasta la caída del Imperio Romano, pues se ha perdido, no ha llegado hasta nosotros o ha llegado simplemente a través de menciones, a través de alguna cita, pero lo que es el grueso de la obra se ha perdido. Es decir, que conservamos alrededor del 10% de todo lo que se escribió, muy, muy poquito. Claro, que dicho así dices, madre mía, o sea, si todo lo que conocemos ahora mismo nos parece fantástico y maravilloso, qué pena lo que se nos ha quedado atrás, ¿no? ¿Y hasta qué punto nuestra imagen del mundo clásico está construida sobre esa pequeña cantidad? O sea, es muy real, claro, porque hablando de un 10% dices, joder, a lo mejor estamos imaginándonos, estudiando el mundo antiguo y hay mucho más por ahí que nos podría confundir. Claro, si nos centráramos solamente en las fuentes textuales, estaríamos viendo un mundo clásico muy sesgado y de hecho es así. Es decir, lo que podemos reconstruir es a través de lo poquito que hemos conservado. Por suerte, tenemos también la epigrafía, tenemos también la arqueología, tenemos otras fuentes que complementan la literatura, pero desde luego lo que tenemos es una visión muy sesgada. Yo, mira, te pongo un ejemplo muy, muy claro. Prácticamente toda la literatura de la época de Augusto que conservamos y de las guerras civiles entre Augusto y Marco Antonio es literatura favorable a Octavio, favorable al que posteriormente se convertirá en el primer emperador. Toda la literatura favorable a Marco Antonio se ha evaporado, ha desaparecido. Entonces, claro, ¿cómo reconstruimos ese periodo? ¿Cómo construimos ese momento tan importante en la historia del mundo clásico? Pues solamente con la visión favorable a Augusto. Entonces, como esto podríamos ver un montón de otros ejemplos. Así que, nos guste o no, los historiadores tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte de asumir que estamos trabajando con fuentes muy sesgadas porque las otras han desaparecido. Claro, yo siempre, cuando hablamos de este tema, pienso en Aníbal. A todo lo que es las guerras púnicas, que tenemos una visión totalmente partidista, evidentemente, pero nos falta la otra parte, ¿no? Y ahora hablaremos de las causas de desaparición y todo esto, que no solamente son los incendios y accidentes meteorológicos. Hoy damos por hecho que un libro puede durar siglos. Y de hecho, pues tenemos incunables que han pasado los años por ellos. Pero en la antigüedad era un objeto extremadamente vulnerable. ¿Qué hacía tan difícil conservar un libro hace 2000 años? Desde luego, el material no ayudaba a nada.
Claro, en primer lugar, que eran muchísimo más escasos que en la actualidad. En el mundo antiguo tenemos o bien los papiros, que se hacían con la planta traída desde Egipto en su mayoría, o bien con pergaminos, que eran muchísimo más caros porque se hacían con pieles de animales y eso le daba un coste que no cualquiera podía acceder a él. Entonces, el libro ya en la antigüedad era un objeto de lujo, era un objeto que no cualquiera podía acceder a él. Y eso, el hecho de que circularan muchísimos menos que en la actualidad, pues ya supone un riesgo, porque cuando hay menos de algo, hay más probabilidades de que desaparezca. Claro, además a esto hay que añadirle muchísimos problemas. Estamos hablando de materiales muy delicados, materiales como, si nos centramos en el papiro, un material que es completamente, vamos, presa de las llamas ante cualquier incendio, la humedad, los insectos. Entonces, cualquier circunstancia un poquito adversa hacía que el papiro se deteriorara. Entonces, digamos que lo milagroso es que se haya conservado tanto, porque es un material muy, muy, muy delicado. Y ha pasado lo que ha pasado. Claro, que hemos conservado realmente de papiros de esa época, hemos conservado muy, muy poquito y solo en circunstancias muy concretas. Lo que hemos conservado ha sido gracias a que se ha ido copiando una y otra vez, hasta que ha llegado hasta la edad moderna y al invento de la imprenta. Luisma, para que hoy podamos leer una obra de Virgilio o de Platón, tuvo que sobrevivir a generaciones de copistas, monasterios, guerras, incendios. Podemos imaginar, cuál es el viaje que casi milagroso, por lo que estamos hablando, que debía recorrer un texto? Claro, pues este es un tema muy, muy interesante porque tendríamos que pensar también cómo se consumía esa literatura en la antigüedad. Cuánta gente sabía leer, cuánta gente podía acceder a esos textos. Entonces, el primer paso era que el autor creara la obra. Y aquí ya nos estamos dejando fuera una cantidad inmensa de literatura, que es la literatura oral. Esa no la metemos en los porcentajes de la literatura perdida, pero la literatura oral la hemos perdido en su práctica totalidad. Entonces, si dejamos eso aparte y nos centramos solamente en la literatura escrita, hace falta que el autor lo ponga por escrito. Entonces, esto o bien lo escribían ellos o bien lo iban dictando, dependiendo del género, sabemos que lo hacían de una manera o de otra. Y después, si el autor tenía suerte, eso caía en manos de copistas. ¿Por qué? Simplemente porque había gente que lo demandaba y pedía copias y pedía comprar. Entonces, cuando un autor no tenía éxito, la obra desaparecía al momento. Si un autor tenía éxito, podía conseguir que sus copias empezaran a circular. Vamos a centrarnos en el caso romano, en el caso imperial, que empezaran a circular, pues primero por la ciudad en la que se hubiera creado, luego que empezara a salir hacia otras ciudades. Si tenía éxito en generaciones posteriores, se seguía copiando. Pero claro, ahí estaba sujeto a que cambiaran las modas, a que cambiaran los gustos, los intereses y que simplemente el público dejara de demandarlo. Si lo dejaban de demandar, se dejaba de copiar y ya nos podemos despedir de ella. Si este autor tenía la suerte de que después de su muerte y generaciones después su obra se seguía leyendo por los motivos que fuera, pues seguimos teniendo copias, 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 hasta que llegamos ya al Bajo Imperio, que es el momento en el que de los rollos de papiro pasamos ya a los códices, que es la forma del libro que nosotros conocemos. Los códices tenían una serie de ventajas respecto a los papiros. Se podían almacenar mucho mejor porque tú puedes apilar uno encima de otro, cosa que con los papiros no puedes hacer porque los rollos se aplastan. Entonces, estos autores que tuvieran éxito veían cómo, bueno, veían no porque ya estaban muertos, pero bueno, desde el Hades contemplaban cómo su obra pasaba del rollo de papiro al códice. Y así entramos a la Edad Media, que es el momento en el que los copistas medievales, sobre todo, se dedicaban en los monasterios a hacer copias y copias y copias. Si con esto el autor, con todo este cambio de religión, de mentalidad, el autor conseguía que su obra todavía siguiera interesando, pues nos plantamos ya en el invento de la imprenta, que es el momento en el que sobre todo los libros se van a abaratar muchísimo. Entonces ya no era tan difícil, porque era mucho más rentable hacer un libro. Aunque no hubiera un gran público interesado en la obra, ya podía empezar a ser rentable el hacer una edición o el vender ejemplares. Entonces, digamos que todo lo que ha llegado hasta el invento de la imprenta y hasta el humanismo, eso ya se ha conservado. No hemos perdido, salvo alguna excepción, no hemos perdido gran cosa. Sí. El viaje fue complicado, pues desde que la obra se escribía a través de los siglos medievales. Una vez llegó el humanismo, digamos que ya la conservación se pudo asegurar más o menos. Y lo que comentábamos antes, que pensamos siempre en la destrucción del propio libro como la causa más importante de que no llegara a nuestras manos actualmente, pero también fue importante la selección. Tú acabas de mencionar ahora ya Edad Media, monasterios, monjes copistas.
y el propio monje era el que decía o recibía la orden de qué copiar, de qué manuscrito copiar y otro que no copiar. O sea, con lo cual estaba condicionado todo a lo que leeríamos siglos después. Hay un factor humano que ya, unas decisiones humanas que ya vincula la trayectoria de ese libro, por decirlo de alguna forma. Sí, totalmente. Aquí hubo un factor de elección de esto lo copio, esto no lo copio, que tuvo una importancia enorme. Y ahí pues aplicaban diferentes criterios. Se habla mucho, por ejemplo, del criterio de utilidad, que en la Edad Media se copiaron mucho textos que fueran útiles. Entonces, por ejemplo, las Geórgicas de Virgilio, pues no solamente se copiaban porque fuera una poesía muy bella y por el prestigio de Virgilio, sino porque están hablando también de temas de agricultura y se consideraba que podía ser útil para trabajar los campos, aunque yo siempre digo que a ver quién es el guapo que se pone a trabajar una parcela con las geórgicas o con las bucólicas de Virgilio de la mano. Entonces, había este criterio de utilidad, había un criterio religioso también. Si esto es útil para apuntalar nuestra fe, para apuntalar los valores de la Iglesia, pues también lo seguimos copiando y lo seguimos manteniendo. Había muchísimos factores, simplemente factores de gusto, de que al prior de un monasterio o que surgiera alguien que le interesara esa obra y la pidiera. Entonces, había muchísimos elementos, pero claro, el factor elección fue muy importante, ya en la propia antigüedad. No hace falta que nos vayamos a los copistas medievales, ya en la propia antigüedad los que se dedicaban a crear los libros y a venderlos, los que tenían esos negocios, obviamente lo que pensaban era en el beneficio, era una empresa. Entonces, si veían que algo no se iba a vender, pues lo dejaban de copiar. Si veían que algo se iba a vender, lo copiaban. Era tan sencillo como eso. Al final es una cuestión económica. Bueno, luego lo que has comentado antes, ¿no? Llamémosle censura o, evidentemente, del derrotado. También había escritos tanto de Marco Antonio como de Aníbal y como de tantos otros, pero claro, no interesaba porque quiero recordar que Aníbal iba acompañado de dos escritores o dos historiadores, con lo cual debía haber material que no me acordaba los nombres, pero claro, de eso absolutamente de nada. Sí, totalmente. O sea, al final es que estamos hablando de Grecia y Roma y nos estamos rasgando las vestiduras por lo desgraciados que somos de lo que hemos perdido, pero si hablamos, por ejemplo, de la literatura cartaginesa, es que eso ha desaparecido todo. Hay alguna cita, hay algún fragmentito, porque lo citaban autores latinos, autores griegos, pero por lo demás se ha perdido todo. Entonces es que hay tradiciones culturales que han sufrido inmensamente más que la tradición latina y que la griega. Y hablando de destrucciones violentas, yo creo que a todo el mundo nos viene el famoso incendio de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Pero fue realmente tan trágico como siempre nos ha venido, o siempre nos han contado, o bueno, tampoco fue una pérdida. Pues el problema con la Biblioteca de Alejandría es que pese a lo famosa que es, pese a que prácticamente todo el mundo ha oído hablar de ella, la conoce, realmente no tenemos tanta información de cómo funcionaba esta biblioteca, de cómo se gestionó y de qué es lo que ocurrió con ella. Porque es verdad que hubo varios incendios, se habla pues que cuando César, en medio de la guerra civil con Cleopatra y Ptolomeo y demás, hubo un incendio que pudo afectar a la biblioteca, se habla también de incendios posteriores. La destrucción final que aparece en la película Ágora de Amenábar, que es la que seguramente la gente tenga en mente, ya no era de la propia biblioteca de Alejandría, sino era la biblioteca del Serapeo, que era como un anexo pequeñito respecto a lo que era la gran biblioteca. ¿Por qué? Porque en el siglo IV la gran biblioteca de Alejandría ya no existía. Ya existía la biblioteca del Serapeo, que es la que va a desaparecer en ese ataque cristiano. Entonces, sí es cierto que la biblioteca de Alejandría sufrió muchos incendios, pero probablemente la causa de su declive no fueron tanto los fuegos como simplemente los cambios de mentalidad, los cambios de intereses. La Biblioteca de Alejandría pervivió mientras los faraones ptolomeos tenían interés en que perviviera, pero en el momento en el que la utilidad de esta biblioteca dejó de verse como algo interesante, pues simplemente empezó a entrar en decadencia y el fuego lo que hizo fue rematar la faena. Hemos hablado de causas como la censura, la utilidad, los cambios lingüísticos, la religión. Si tuvieras que elegir un factor concreto de los más decisivos, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que es el motivo más importante de desaparición, de que no hayan llegado esos libros a nuestras manos? Pues fíjate que me costaría escoger uno, pero yo creo que ha sido simplemente el criterio más utilitarista, lo que hablábamos antes, de ¿por qué dejo de copiar esto? Sencillamente porque la gente no lo quiere leer. Muchas veces, claro, vende mucho más
la idea de que Safo desapareció porque hubo un papa en la Edad Media que ordenó quemar todos los manuscritos de Safo, y es cierto que hubo muchos episodios de este tipo, pero la realidad es que ¿por qué hemos perdido la inmensa mayoría de la lírica griega arcaica? Pues porque la lírica estaba escrita en unos dialectos griegos que prácticamente nadie entendía. O sea, el griego ya en la Edad Media, en el occidente europeo, prácticamente nadie lo conocía. Pero estamos hablando del griego helenístico y del griego ático. La lírica arcaica está escrita en eolio, está escrita en dorio, y eso ya sí que no lo entendía prácticamente nadie más allá del Imperio Bizantino. Entonces, ¿qué esperanzas tenía un poeta o una poeta que hubiera escrito en estos dialectos? Muy poquitos, muy poquitos. Entonces, es verdad que la censura existió, pero realmente fue el criterio utilitarista. De esto lo copio para que alguien lo lea, esto lo copio para que alguien me lo compre. Si nadie me lo va a comprar, no lo voy a seguir copiando. Pasa como con las tragedias, por ejemplo, de Sófocles o de los grandes trágicos atenienses. ¿Por qué se dejaron de copiar? Pues porque el teatro dejó de existir, el teatro dejó de tener sentido. Era una sociedad que ya no era la Atenas del siglo V antes de Cristo, ya no era la Roma republicana, y el teatro dejó de interesar, ese tipo de teatro. Y por eso se salvaron 7 de Sófocles, 7 de Esquilo, y ya está. Porque era como tener en un volumen lo mejor, y el que estuviera interesado, bueno, pues ahí tenía algo que leer. Pero las 100 y pico que llegaron a poner en escena Sófocles o Esquilo, pues se perdieron, porque la sociedad cambió. Sí, es que esos números son números así, boom, aterradores, ¿no? O sea, que Sófocles escribiera más de un centenar de tragedias y que solamente quedan 7 y estás comentando lo mismo que Esquilo, es que nos hemos perdido. No, es tremendo. A mí es una de estas cosas que te hacen sangrar el corazón, porque dices, madre mía, ¿qué no habríamos encontrado ahí? Pero y en todo, además en todos los géneros, es que no hay ningún género en el que no se pueda poner un ejemplo de alguna pérdida de estas dolorosas. Para los que amamos la literatura clásica y para los historiadores que la necesitamos para hacer nuestro trabajo y para reconstruir esa época, hay pérdidas que son de echarte a llorar en un rincón y no levantarte en unas cuantas horas. Y hablando de obras totalmente perdidas, o sea, si mañana apareciera una obra completa, yo qué sé, una cosa esta alucinante que nos da la vida de vez en cuando, ¿cuál elegirías? ¿Las memorias de Sila, las de Agripina, los libros desaparecidos de Tito Livio, otra? Pues fíjate, los libros desaparecidos de Livio no tanto, porque como tenemos las periocas y este tipo de resúmenes, hombre, me gustaría, ¿no? Bueno, las memorias de Sila me encantaría, pero fíjate que yo creo que me quedaría con 2. Te voy a decir 2. Creo que elegiría el Anticatón de César, que para mí tiene una historia maravillosa, que dice tanto de César, porque después de la Guerra Civil, cuando César ya había establecido su dictadura, Cicerón escribió un Catón, escribió una obra en la que alababa a Catón de Útica, a Catón el Joven, y de esta manera también criticaba a César. Normalmente los tiranos, los dictadores, lo que habrían hecho con Cicerón era cogerle y como mínimo prohibir la obra, y seguramente también coger al autor y meterle en la cárcel o cargárselo. Y César lo que hizo fue escribir otra obra en respuesta, el Anticatón. Me parece que dice tanto de César y me habría gustado tanto leer, porque el Catón de Cicerón también lo hemos perdido, por desgracia, pero me habría gustado tanto leer esa respuesta de César, leer esa justificación de César contra Catón y contra los pompeyanos, que la verdad que es una pena haberlo perdido. Y la otra son las historias de Asinio Polio. Las historias de las guerras civiles de Asinio Polio nos habrían hecho tener una visión completamente diferente de lo que fueron las guerras civiles a finales de la República Romana. Porque Asinio Polio, como decíamos antes, era un ferviente seguidor de Marco Antonio. Luego ya se retiró, se apartó. Cuando Antonio ya se le fue un poco la cabeza con el tema de Cleopatra y demás, él se apartó. Pero él fue un adversario de Octavio, del futuro Augusto, durante muchísimo tiempo. Y su obra nos habría dado tanta información de esa época que el haberla perdido, además que la hemos perdido quitando alguna cita por completo. Y es de estas cosas que dices, madre mía, si lo pudiéramos leer, ¿qué nos sacaríamos de ahí? Y de obras no totalmente perdidas, pero sí de forma parcial, pues tenemos ahí, por ejemplo, las comedias de Plauto, o por ejemplo la poesía griega de la obra de Safo o de Corina de Tanagra. Sí, claro, es que hay muchas obras que han llegado a nosotros de milagro y... Claro, Tito Livio escribió 142 volúmenes y tenemos 35. O sea, es que es todo, o sea, que por lo menos ahí nos hacemos una idea, ¿no? Porque tenemos una parte. Pero claro, el caso de Tito Livio tiene su explicación. Hay que pensar que un rollo de papiro a lo mejor te cabía un libro de Tito Livio, 2 libros de Tito Livio.
ciento y pico libros de Tito Livio, eso ocupaba una cantidad de espacio impresionante. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente empezó a decir, oye, a mí yo quiero leer a Tito Livio, pero quiero el formato de bolsillo. Yo quiero algo que sea más barato y que lo pueda poner en mi casa, porque no tengo... Si ahora mismo nos ocurre a nosotros, que cada vez que hacemos una mudanza nos acordamos del momento en el que hemos comprado tanto libro, pero a los romanos les pasaba igual. Entonces empezaron a popularizarse las versiones resumidas de Livio y por eso ya nadie leía la obra completa de este autor. Pero aparte de Livio, es verdad que se han conservado algunas obras de forma parcial y se ha perdido una parte sustancial de ella. Estoy pensando, por ejemplo, el Satiricón de Petronio. Es una de las poquitas novelas latinas que hemos conservado, porque es que no hemos conservado nada más que esta y El asno de oro de Apuleyo, y encima el Satiricón de forma fragmentaria. Hemos conservado, pues se dice que a lo mejor podemos tener un 20% de lo que era la novela. Es una novela tan increíble que yo digo, madre mía, si esto lo hubiéramos podido leer entero, qué disfrute a nivel literario y qué fuente para los historiadores, pero no hemos tenido suerte. Bueno. Oye, y luego está, que también lo has avanzado antes, las citas de autores posteriores, porque ellos sí que pudieron en ese momento disfrutar de esas fuentes, ¿no? Que no llegan hasta nosotros, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto conocemos realmente la historia antigua a través de autores que citan libros que ya no existen? Nos tenemos que fiar, claro. Sí, es una fuente muy, muy importante este tipo de citas, porque hay obras que si no fuera, porque hay algunos autores que nos hablan de ellas y dicen, como dice no sé quién, dice Ennio en su tal, y te citan a lo mejor un verso, 2 versos, es que no sabríamos ni que habrían existido, no conoceríamos ni el título. Entonces, hay algunos que hemos reconstruido en parte gracias a estas citas, pero es verdad que reconstruimos muy poquito, porque claro, construir es como tratar de reconstruir una catedral porque tenemos 5 o 6 fotos de la catedral. Es muy, muy complicado. Es algo muy, muy difícil. También en la Edad Media se popularizaron lo que se llaman los florilegios o antologías, que eran obras en las que se escribían simplemente frases o fragmentos, los mejores, así, los más chulos de algunos autores, y entonces gracias a esos florilegios, esas antologías, también hemos conservado algunas partes de obras que de lo contrario se habrían perdido por completo. Pero claro, es que estamos pensando que dices, bueno, pues de una obra de Ennio o de Pacubio, de estos autores arcaicos romanos, pues igual tenemos 10 versos, 12 versos, que flaco consuelo para la pérdida de una obra tan grande. Lo que pasa es que también tenemos que fiarnos de que quien la cita y quien la menciona sea riguroso y respete lo que... o sea, no haya metido su pluma y haya tergiversado todo lo que... Pues ese es un tema interesantísimo. Mira, fíjate, en el caso de la Biblia latina, que es un texto, vamos, que ese sí que nada se ha copiado más que la Biblia. La Biblia se ha copiado, vamos, tenemos un montón de manuscritos de la Biblia griega, de la Biblia latina, de las diferentes Biblias latinas que hay. Y sabemos que incluso la Biblia, que tiene detrás un componente religioso, que hombre, no puede uno cualquiera cambiar ahí una palabra de la Biblia porque eso son palabras mayores. Bueno, pues aún así, los copistas se equivocaban, la copiaban mal, la cambiaban a veces incluso adrede. Si esto ha pasado con la Biblia, ¿qué no habrá pasado con la literatura, digamos, pagana y profana? Entonces, claro, estas citas pueden haber cambiado por completo respecto a la realidad del texto original. Bueno, estamos muy pesimistas, ha sido todo nubarrones, todo cosa negativa, pero siempre queda algo de esperanza, ¿no? Y lo solemos centralizar o focalizar en el yacimiento egipcio de Oxirrinco, ¿no? Y sus papiros, pues que parecen casi una novela de aventuras. ¿Por qué un vertedero en Egipto se ha convertido en una de las mayores fuentes para recuperar literatura antigua? Pues porque se han dado una serie de circunstancias, todas ellas azarosas, que nos han ofrecido un hallazgo espectacular. Oxirrinco era efectivamente, como tú dices, un vertedero. Era un sitio donde la gente iba a tirar pues una cerámica rota, estos papiros viejos ya, Manolo, ¿quieres esto? No, pues lo tiro. Y tiraban esos papiros. Entonces, en Egipto tenemos unas condiciones físicas muy interesantes porque tenemos la arena, tenemos el calor y eso elimina por completo cualquier factor de humedad. Y la humedad es la que corrompe el papiro. Entonces, cuando los arqueólogos llegaron ahí, empezaron a encontrar un montón de papiros, todavía se siguen encontrando papiros y todavía se siguen estudiando papiros que se han encontrado allí, porque claro, no estamos hablando de que tú sacas un papiro, un rollo perfecto que lo abres, no, encontramos un trocito chiquitito, otro trocito chiquitito, a lo mejor
uno un poco más desarrollado, pero le faltan un montón de huecos. Ahí los papirólogos tienen que hacer un trabajo espectacular. Entonces, gracias a eso, hemos conseguido recuperar algunas obras, algunos fragmentos, y no perdemos la esperanza de que en algún momento en Oxirrinco o en algún yacimiento egipcio parecido, pues aparezca algo interesante, algo que nos vuele la cabeza por completo y que nos haga ver la literatura y la historia antigua con otros ojos. El profesor Alberto Bernabé, que es uno de los grandes filólogos griegos que hemos tenido en España, siempre contaba la anécdota de que no recuerdo en qué universidad americana, a los becarios que llegaban nuevos siempre les hacían la broma y le decían, sácale la caja de los cornflakes. Y entonces le sacaban una caja que estaba llena de trocitos de papiro que eran como cornflakes, era como cereales, y le ponían ahí horas a ver si conseguía reconstruir algo con eso. Claro, eran ahí trozos de papiro de todas partes y le tenían ahí al becario unas horas vacilándole a ver si conseguía con los cornflakes reconstruir algo. Bueno, y luego ahora actualmente, pues hombre, con las nuevas tecnologías, pues eso están ayudando un montón, ¿no? Los papiros carbonizados por el Vesubio parecían ilegibles y sin embargo hoy la tecnología está empezando a descifrarlos, ¿no? O sea, estamos viendo una pequeña revolución. Sí, porque al final, mira, la Villa de los Papiros, de la que tú hablas en Herculano, era una biblioteca, bueno, era una domus señorial, que tenía una biblioteca espectacular. Claro, eso con la erupción del Vesubio quedó completamente arrasado y los papiros quedaron carbonizados. Estos papiros ya se encontraron en las excavaciones del siglo XVIII y desde este momento, durante todo el siglo XIX también, se intentaron desenrollar de alguna manera. En el siglo XIX se llegó a inventar hasta una máquina para desenrollar estos papiros, pero claro, se los cargaban. Solamente ahora, con nuevas tecnologías, que a mí ya se me escapan bastante, porque yo, al ser de letras, este mundo se me queda un poco grande, pero parece ser que con temas de láser, también aplicando inteligencia artificial, están consiguiendo acceder al contenido de algunos de estos papiros. Claro, cuando se empezaron a leer estos papiros, la gente decía, wow, vamos a encontrar, por lo que tú decías, los libros perdidos de Livio, las memorias de Sila, y de momento, la inmensa mayoría de lo que ha aparecido son obras de filosofía de un autor que se llama Filodemo de Gádara, que, bueno, pues tampoco es que sea una lectura literariamente apasionante y tampoco es que aporte a la historia de la filosofía grandes reflexiones. Pero, hombre, no perdamos la esperanza, que Herculano queda muchísimo por excavar. O sea, que pueden aparecer todavía más bibliotecas, tanto en Herculano como en Pompeya o en Estabias o en cualquiera de estos yacimientos. Y si ya tenemos la tecnología, pues es posible que en algún momento aparezca un papiro que nos aporte algo interesante. Y estos sí que son papiros enteros, estos sí que son rollos enteros. Entonces, aquí sí que podríamos encontrar algo, digamos, grande y algo de longitud considerable. Hay mucho clickbait también, cada cierto tiempo siempre aparecen titulares en los medios de comunicación de aparece un texto de no sé qué, y claro, luego entras y prudencia porque o muchas veces directamente es mentira o luego es un texto que ya teníamos, entonces sí que a lo mejor en titular parece increíble, un papiro de Aristóteles, y luego dices, hombre, pues pero es un libro, yo qué sé, de la física de Aristóteles o algo así, algo que a lo mejor está ya más que estudiado y más que conocido y que no nos aporta gran cosa. Entonces, la búsqueda del titular, del clic y demás, en esto da mucho juego, da mucho juego. Y todo lo que tiene que ver con misterios, con la antigüedad, con obras literarias perdidas, pues digamos que se presta a estas cosas. Por eso hay que ser muy prudente, porque, por desgracia, la mayoría de las cosas que se encuentran son cosas que ya conocemos. Tuvo mucho éxito a nivel mediático hace poco tiempo, que en una momia de Egipto apareció un papiro con un texto de Homero. Un texto de Homero, pero al final era el catálogo de las naves de la Ilíada, que se conoce de sobra y que además es una de las cosas más aburridas de la Ilíada. Yo no sé cómo ese hombre se enterró y me voy a enterrar y voy a enterrarme con la parte más aburrida de la Ilíada, con la cantidad de pasajes chulos que hay. Bueno, pues ese hombre decidió enterrarse con un fragmento del catálogo de las naves. Pues sí, es curioso, es interesante, pero no nos ha revelado nada. Pues vale. Oye, después de hablar de todo esto y de estudiar todo esto, ¿cambia nuestra manera de entender la historia con este conocimiento? O sea, porque quizá el mayor aprendizaje sea aceptar que conocemos mucho menos de lo que sabemos. Sí, totalmente. Lo primero que tiene que aprender un historiador es humildad. Y por desgracia es una asignatura que muchos tienen pendientes, no solo historiadores, sino también muchos divulgadores. Que eso de decir la verdad histórica fue esta o la historia fue así, son palabras muy grandes y nosotros somos muy pequeños y las fuentes que tenemos son muy pocas y son muy concretas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes, asumir que las fuentes con las que estamos trabajando presentan simplemente un retazo pequeñito de una realidad que fue complejísima y que en cualquier momento puede aparecer otra fuente
que nos dé la vuelta por completo a lo que creíamos. Y puede pasar en cualquier momento. Si es que hay muchos, ahora mismo también, pues los palimpsestos, estos manuscritos que se están viendo que se habían raspado y que debajo tenían otras obras escondidas. Entonces, eso es un proceso que se sigue haciendo. En cualquier momento nos puede aparecer una obra que nos haga cambiar por completo, pues no lo sé, nuestra visión de cómo Teodosio impuso el cristianismo, su relación con la Iglesia. Puede aparecer cualquier cosa así. Y entonces el historiador siempre tiene que mantener una actitud humilde, porque la verdad definitiva nunca jamás está dicha en historia, nunca jamás. Y ya un tema personal, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo interesarte por este tema, ¿no? ¿Es que hubo algún libro perdido o algún descubrimiento que te hiciera pensar y que quiero dedicarle tiempo a analizar esto? ¿Hay algo con lo que te hayas quedado ahí? Antes os hablaba de las memorias de Sila, por ejemplo, ¿no? Digo, si hubiéramos escuchado las memorias de Sila, nos hubiéramos entrado a la historia completa de la Guerra Civil. Sí, pues fíjate que es que yo creo que cualquier historiador de la antigüedad que se dedique tanto a Grecia como a Roma crece con esta frustración, porque crece enfrentándose a más vacíos y a más silencios que certezas. Y cuando tú estás investigando cualquier tema, te pasas la vida viendo, este autor habló de esto, pero no lo hemos conservado. Este autor habló de esto, pero no lo hemos conservado. Entonces, en el momento que empiezas a meterte un poco en esto, al final te das de bruces contra la realidad. ¿Cuándo es cuando más conciencia he cobrado? Pues quizá al escribir mis 2 novelas de Tiberio Graco, volví, bueno, antes yo hice una investigación y demás para conocer bien el personaje, y te encuentras con que un personaje como este Tiberio Sempronio Graco, que prácticamente todo el mundo que sea mínimamente amante de la cultura de la Roma republicana le conoce, pues sabemos muy, muy poquito de él, porque toda la literatura contemporánea, toda la literatura de la segunda mitad del siglo II a.C., ha desaparecido. Entonces tenemos que recurrir a autores ya de época imperial, tenemos que irnos a Plutarco, a Apiano. Y claro, cuando quieres reconstruir la vida de Tiberio y no tienes prácticamente fuentes, te das cuenta y dices, joder, ojalá hubiera conservado todas las cartas de Cornelia, ojalá hubiera conservado los discursos de Tiberio Graco que sabemos que circularon durante un tiempo. Y no. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de lo poquito con lo que puedes trabajar y de las inmensas posibilidades que hay de que te estés equivocando y de que estés haciendo una explicación histórica que no se ajusta a la realidad. Por eso vuelvo a lo que decía antes, humildad ante todo. Venga, vamos a terminar con una de ciencia ficción, un what if, ¿no? Si dentro de 100 años apareciera una biblioteca intacta de la antigüedad y no conocemos y que pues sería, ¿qué crees que sea lo primero que sorprendería a los historiadores? Pues muchas cosas. Dependería de la época a la que perteneciera la biblioteca, dependería de dónde estuviera. Pero yo, por ejemplo, creo que sorprendería mucho el papel de la mujer en la literatura antigua. Creo que nuestras historias de la literatura la infrarrepresentan. Hubo más escritoras en la antigüedad de las que creemos. No es cierto eso de que, no, claro, es que no hay mujeres en la historia de la literatura griega y latina porque no las había, porque no escribían. No es cierto. Sabemos que hubo muchísimas escritoras, bueno, tal vez no muchísimas, pero hubo muchas escritoras, más de las que se reconoce, y simplemente es que su obra se perdió. Y no se perdió por una cuestión de calidad, se perdió por otros motivos. Entonces, si pudiéramos acceder a esas bibliotecas en las que sí se conservaban esos textos de estas escritoras, pues seguramente cambiaría nuestra visión de la mujer en el mundo antiguo. Y como esto pasaría con muchas otras cosas. Creo que muchas veces esa visión que tenemos de Grecia y de Roma de mármol, blanquita, maravillosa y pulcra, creo que si tuviéramos una visión mucho más amplia, cambiaría mucho nuestra manera de interpretarlo y la manera en la que nos reflejamos ahí. Pero no, Luisma, oye, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer escucharte. Hoy hemos comprobado que la historia no solo se escribe con lo que conservamos, sino también con todo aquello que desapareció, ¿no? Cada manuscrito perdido nos recuerda nuestro conocimiento del pasado, que nuestro conocimiento del pasado siempre está incompleto y que todavía puede quedar sorpresas esperando bajo la arena de Egipto, por ejemplo, o ocultas en un palimpsesto dentro de un rollo carbonizado de hace 2000 años. Muchas gracias por acompañarnos y por invitarnos a abrirnos la mente, a imaginar, ¿no? Todos esos libros que quizá pues, nunca leeremos o quién sabe si algún día nos llevamos una grata sorpresa. Gracias a ti, Toño. Ojalá dentro de unos años nos volvamos a conectar para grabar otro podcast y hablemos de que se ha encontrado alguna de estas obras perdidas y la podamos analizar y hablemos de certezas y no de hipótesis. Ojalá.
sea, siendo los dos de letras, aquí confiemos plenamente en las nuevas tecnologías, aunque a veces no se usan bien, pero bueno, pero que en este caso nos ayuden a descubrir todos estos temas. Luisma, muchísimas gracias. Ha sido un ratito súper agradable escucharte y, como siempre, con la pasión que transmite todo lo que cuentas. Nos vemos pronto. Nos Muchas vemos. Gracias, Toño. gracias. Hasta luego.